Hola amigos de Arte en tus manos, bienvenidos a un nuevo tutorial, aquí ya terminando año. Entonces para hoy les tengo cómo realizar estas diademas, estas balaquitas así con el año. Recuerden que igual les voy a dejar información para que lo hagan en otros años, no solamente el del 2025, sino todos los que vengan en el futuro si Dios permite. Entonces acompáñenme hasta el final para que aprendan a realizarla junto conmigo. Recuerda que si quieres apoyar mi trabajo, déjanos tu me gusta, suscríbete gratis, comenta, comparte, que eso nos ayuda un montón. Bienvenidos a un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bueno amigos, y estos son los materiales o la mayoría de materiales que voy a necesitar para hacer esta diadema. ¿Listo? Entonces tengo foamy en colores muy de fin de año, el plata, el dorado, negro, para lo que vamos a trabajar cuanto a los números, o si van a hacer letras, pues las letras. La protagonista, por decir así, es esta diadema. Nosotros en Colombia le llamamos diadema, pero también le dicen vincha, si no estoy mal en otros países. El grosor es de 12 milímetros, o sea, la parte ancha de 12 milímetros. Si la quieren más delgada o más gruesa, ya deciden cada uno o cada una de qué ancho la quieren, cualquiera sirve. Aquí tengo cinta piedra, esto se le llama cinta piedra, la venden por metros. Listo, pueden comprar la que necesitan, brilla mucho, la hay así dorada y también la hay de color plata, aunque yo tengo muy poquita en color plata, pero ustedes deciden cuál quieren. Limpia pipas o chelines también en colores dorado y plata. Y si no encuentran la cinta piedra, porque esta es para cubrir la diadema aquí en esta parte para que quede muy bonita, pueden comprar una cinta dorada también en tela que calce perfecto con su diadema. Listo, que no vaya a quedar así más ancha como la tengo yo, sino que yo les quiero mostrar para que ustedes se den una idea. Y llegado el caso, pues la forran y ya les quedaría pues más linda, más estética su diadema. Recuerden que igual en la descripción les dejo la lista completa de materiales para que no se pierdan ningún detalle en cuanto a este proyecto. Los moldes, pues ya sea que vayan a hacer números así con estrellas o letras, recuerden también que el enlace se los dejo allí en la descripción, debajo del título donde dice más. Allí encuentran el enlace y los pueden descargar. Silicona voy a usar, líquida o caliente, la que ustedes prefieran, y con esto comenzamos. Bueno, aquí como lo que vamos a elegir es el año, entonces pues en este caso es el próximo, el del 2025, pero les dejo los números para que lo puedan utilizar para los siguientes. ¿Listo? También no solamente sirve para este evento, por ejemplo, de fin de año, sino cuando son cumpleaños, para poner los años del cumpleañero, y las estrellitas pues se las dejo allí también para que puedan decorar la diadema del cumpleañero o la cumpleañera. Corto los que necesito y estos los voy a transferir al foamy. Bueno, aquí ya tengo los números. Si van a hacer muchos, porque de pronto en algún momento se les ofrece venderlos, que también puede ser un muy buen negocio, entonces pásenlos a cartón, sí, a cartoncito. Puede ser una cartulina resistente de donde vienen los juguetes. Entonces así pueden trabajar muchos, porque el mío probablemente serviría para 3, 4 proyectos. ¿Listo? Entonces aquí voy a hacer el 2025. El foamy lo voy a poner al revés y los números también, listo, para poder que salgan correctamente. Entonces aquí lo marco con un palito de brocheta o un bolígrafo que no tenga tinta, marco cada uno de los números que necesito y los corto. Bueno, ya los corté, miren cómo quedan de bonitos. Y ahora voy a tomar los chelines, ustedes deciden si los quieren de color plata o dorados. Yo lo voy a hacer así para hacer combinación y lo voy a cortar por la mitad.
cuando ya los corto por la mitad, entonces a cada número le voy a pegar un chelín en el centro. ¿Listo? Le voy a poner un poquito de silicona, lo pego, dejo que seque. Bueno, ahora cuando ya pegué el chelín voy a aplicar bastante silicona o buena, suficiente silicona en cada uno de los números y lo pego sobre el foamy de color negro. ¿Listo? Dejando que cuando vaya a cortar cada uno voy a dejar una tolerancia de unos 2-3 milímetros para que me quede con un reborde muy bonito en cada uno de los números. Bueno, ya tengo los números y también hice unas estrellas con el molde más pequeño de las estrellas. Allí lo cortan, le ponen dorado de fondo. El chelín lo utilicé en este caso dorado y listo. Ya quedan los elementos con los que voy a decorar mi diadema. Ahora voy a tomar un marcador o un lápiz, lo que ustedes tengan, y vamos a enrollar cada uno de los limpiapipas. ¿Listo? Entonces lo ponemos así derecho y luego empiezo a envolver y así nos va a quedar entonces cada uno. Miren, así lo apretamos bien para que nos quede de esta forma. Miren, con cada uno hacemos esto. Bueno, ahora voy a decorar la diadema, entonces voy a cortar, en este caso son como si fueran 3 piedritas de la cinta piedra para pegarla aquí en el contorno. Listo, corto la pieza y la pego. Bueno, miren, así queda la diadema cubierta con la cinta piedra. Queda bonita, queda elegante. Y ahora lo que voy a hacer es pegar entonces cada uno de los números, pero voy a buscar el centro. Entonces, por ejemplo, aquí voy a ir ubicando, los voy a ir después irlos pegando poco a poco, pero siempre busco pegar del centro hacia los lados para que quede bonito y pues para que cuando lo luzcamos pues se vea bien. Entonces, ¿cómo se hizo este enrollado? Si se hizo el enrollado de los números, pues eso nos va a servir de base para pegarlo en la balaca o en la diadema. Y luego ya cuando estén secos y que podamos manipularlos, entonces ahí los estiramos un poquito.
Bueno, y entonces así va quedando. Ustedes ya van estirando un poquito porque la idea es que esto se vea muy festivo, muy así, que se mueva, que se vea alegre. Y voy estirando los chelines, acomodando que los números queden bien. Miren cómo se va viendo. Y también estiro un poquito las estrellas. Miren tan bonita que va quedando, muy festiva para este fin de año, para terminar el año viejo y comenzar el año nuevo 2025. Ahora le tomaré foto. Miren, les muestro cómo queda por detrás. Así se ve por detrás, así se ve por delante, y espero que la idea sea de mucha ayuda, que la pongan en práctica, a trabajar ya mismo para que puedan tenerlas para este 31. Y la verdad, si es de ayuda para ti, recuerda que para apoyar mi trabajo y por supuesto el de Sam, regálanos tu me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho allí en el botón rojo, que es totalmente gratis. Déjanos tu comentario y también comparte, por favor, comparte, que eso nos ayuda mucho y podemos así seguir compartiendo muchas ideas más en este año nuevo que comienza. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus manos. ¡Hasta pronto!